Buenos días. El día de hoy vamos a hacer una representación de un caso que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso IB versus Bolivia. Este caso involucra una denuncia presentada por una persona que alega ser víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado boliviano. En este contexto, se argumenta que Bolivia no cumplió con sus obligaciones internacionales al no garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona afectada, tales como el derecho a la vida, la libertad personal y la protección judicial. Este caso destaca la importancia de la protección de los derechos humanos dentro de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, quienes están sujetos a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDDH, al evaluar el caso, debe analizar si el Estado de Bolivia cumplió o no con las medidas adecuadas para investigar las violaciones, procesar a los responsables y otorgar una reparación integral a la víctima. En esta representación se discutirán los aspectos clave de la denuncia, el proceso judicial ante la CIDDH y el fallo final, con el objetivo de resaltar la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la protección a los derechos humanos de todas las personas dentro y fuera de su territorio. En representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenemos a Flavia Barahona. Representando a la defensa de la víctima IB tenemos a Joyce Valencia. Representando la defensa del Estado boliviano tenemos a Nicolás Blechner. Como presidente tenemos a Jeremy Núñez. Representando a los jueces tenemos a Fernanda Rivero y a Valentina Justiniano. Como la víctima denominada IB tenemos a Luciana Justiniano. Y finalmente, como el doctor Torrico, tenemos a Luciana Durán. Luego de haber dado una breve introducción y haber presentado a los representantes, daremos inicio al video, que sea de su provecho. Bom dia a todos e a todas. Declara-se está aberta essa audiência pública sobre as alegações preliminares e eventuais, questões de mérito, reparações de custas, no caso IB versus Bolívia. O objetivo dessa audiência pública é ouvir o depoimento da suposta vítima, proposto pelo representante, a declaração testemunhal do Dr. Edberto Rico, proposta pelo Estado e as declarações da perita Cristina Zanfa, proposta pela Comissão Interamericana e do representante. Mesma forma, serão ouvidas as alegações finais das partes e as observações finais da Comissão Interamericana sobre o presente caso. Antes de começar, damos as boas-vindas à representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nesta ocasião composta por senhoras e senhores Margaret May, Miss Scully, comissária Silva Zerrano, Jorge Mesa, Jerry Acunha, advogada da secretária executiva da Intercomissão Americana. Da mesma forma, sejam bem-vindos aos representantes das supostas vítimas, senhoras e senhores, Leoma Menzina Rivadeneira, diretora executiva de Direitos em Educação, Fernando Sambra, Azea e Melos Carlos Dinila, assessores jurídicos. Finalmente, saudamos as representações do Estado Plurinacional da Bolívia. Nesta ocasião, a delegação composta pelo senhor e senhora Héctor Henrique Arce Sarguneta, procurador-geral do Estado e agente deste caso, Carminha Llorente Barreno. Sua advogada de defesa e a representação legal do Estado e agente do técnico Israel Camilo Campero Mendes, diretor-geral de defesa dos direitos humanos e meio ambiente e agente do direito técnico no presente caso. Patrícia Carvalhos Rosberg, advogada da Procuradoria Geral do Estado,
Ivan Inês Acosta Lopes, advogado com patrocinador. De acordo com o artigo 51 do regulamento, a Corte ouvirá inicialmente a Comissão Interamericana, que fará uma breve exposição do caso e explicará a base para a representação do NIMA perante o tribunal, bem como qualquer assunto que é relevante para a sua resolução. Posteriormente, o tribunal ouvirá os depoimentos da suposta vítima, de uma testemunha e de peritos. Os representantes da suposta vítima, o Estado e a comissão, conforme o caso, poderão interrogar os depoentes nos prazos e na ordem previamente acordados. Posteriormente, os representantes da suposta vítima e o Estado poderão apresentar suas alegações finais, orais, sobre as execuções do Pinheiro e possíveis fundos, reparações e custas. Finalmente, a Comissão Interamericana apresentará suas observações finais. Obrigado, presidente. Posso agora a palavra à representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, composta pela comissaria Margaret May McCoy, que pela primeira vez está presente neste tribunal como comissaria e que homenageou esse tribunal como juiz. Há pouco tempo, muito bem-vindo, composto também pela assessora jurídica, doutora Silvia Zean Guzmán, e pelos conselheiros Jorge Missa Flores e Eric Acunha Pereira. Solicito que você informe ao tribunal o nome da pessoa, faça a representação e prossiga com a mesma. Muito obrigado. Thank you, Mr. President. On July 1st, 2000, Ms. Ivy, 36, underwent a cesarean section at the Hospital de la Mujer de La Paz and was subjected to sterilization by tubal ligation without her informed consent. Ivy asserts she was neither informed nor consulted, while the Bolivian state claims verbal consent was given. The Inter-American Commission on Human Rights argues that even if verbal consent was obtained, it did not meet the standards of free and informed consent, especially given the non-emergency nature of procedure and undue stress during the operation. The sterilization violated Ivy's rights to personal integrity, private life, autonomy, and access to information. Domestic remedies failed due to procedural delays caused by state authorities. Despite recommendations for reparations and systemic changes, the state's response was insufficient, prompting the case submission on Inter-American Court on October 23, 2014. This emblematic case seeks to advance jurisprudence on reproductive rights, emphasizing the necessity of free, prior, and informed consent for sterilization procedures and rejecting verbal consent obtained under stressful conditions. The Commission urged to the Court to affirm women's reproductive autonomy and their right to make informed decisions about their bodies. Muito obrigado, Garcia. Peço ao secretário que ligue para prestar depoimento da suposta vítima para que sejam feitas as desculpas e observações pertinentes. Neste caso, o seu nome não é divulgado. Peço apenas que declare a sua nacionalidade. Buenos días, mi nacionalidad es peruana. Muito obrigado. A suposta vítima deve limitar-se a responder de forma clara e precisa as questões colocadas. Informa-se que você foi convocado pelo tribunal para testemunhar sobre os fatos
que são objeto desse caso. As consequências sofridas por você e seu ambiente familiar como consequência do procedimento de salpingoplasma, né? E bilateralmente seu projeto de vida e o pedido de reparações. Informa-se que, de acordo com o artigo 53 do regulamento do tribunal, os estados não poderão instigar a suposta vítima. As testemunhas e peritos, seus representantes ou assessores jurídicos, nem retaliar contra elas os seus familiares por causa de suas declarações, opiniões prestadas ou a sua defesa legal perante o tribunal. Obrigado. Bom dia, vou transmitir a palavra aos representantes da suposta vítima, senhora Rielma Mencias Rivadeira, e os assessores, senhor Fernando Zambrana, C. e Marcelo Claros Pinheiro, para dar seguimento ao interrogatório. Peço ao representante que indique ao tribunal o nome da pessoa que fará o interrogatório e poderá falar. Por favor. Buenos días, Corte Interamericana, Marcelo Claros, representante de la supuesta víctima. Voy hoy a dar inicio al interrogatorio con la BN de este tribunal haciendo 7 preguntas puntuales sobre algunos antecedentes y 8 preguntas que van a ver sobre aspectos del fondo dentro del presente caso. La señora Ibe, en el año 2000, el 1 de julio, usted tenía 36 años. Quisiera, por favor, que nos explique cómo en este momento estaba compuesta su familia. Tengo una hija que radica en Perú, es mayor de edad, mi esposo y mi hija NB y mi persona. Gracias. Para el embarazo de su hija, ¿qué ciudadano prenatal estuvo en ese momento para el embarazo durante el embarazo? Yo desde el momento que tomé conocimiento de que estaba embarazada, he tenido cuidados prenatales en la clínica San Gabriel, que era privada, y luego tomé conocimiento de que existía un seguro de salud público en el Hospital Universal de la Mujer. Y a partir de febrero del año 2000 me han hecho las atenciones en dicho hospital. Gracias. Durante el embarazo de su hija, ¿le plantearon que en algún momento la posibilidad de una esterilización como un método anticonceptivo? Nunca, nunca. Durante todos mis controles prenatales nunca me hicieron ninguna observación de que yo estaba mal, nunca me comentaron nada respecto a la ligadura de trompa, para nada. Antes de este embarazo, ¿usted utilizó en algún momento métodos anticonceptivos alternativos al que acabo de señalar? Sí, evidentemente yo me cuidaba anticonceptivamente con la T de cobre. Debido a eso es que mis embarazos han sido espaciados. Mi primera hija la tuve en el año 82, mi segunda hija en el 91 y bueno, en el año 2000 la última bebé. ¿En qué condiciones llegó usted al Hospital de la Mujer ese 1 de julio del 2000? Primero quiero señalar que yo el 28 de junio tenía que asistir a un control, pero como hubo un paro médico de los trabajadores del área de la salud, no pude asistir y me dijeron directamente que pase el 3 de julio para programar mi cesárea, ya para llevarla a cabo. Ocurrió que el 1 de julio yo rompí fuente y tuve que asistir directamente el 1 de julio al hospital. Gracias. Cuando ya se encontraba en el Hospital de la Mujer, ¿cómo se sentía físicamente y emocionalmente antes de ingresar a la cirugía? Me sentía cansada porque llegué al hospital a las 3:30 y me atendieron 5 horas después. Me hicieron esperar, no tuvieron un trato humano conmigo. En el quirófano yo ya me sentía bastante cansada y también ansiosa porque
quería saber el sexo de mi bebé y yo siempre he soñado con tener un hijo varón. En ese momento en el que iba a ingresar a la cirugía, ¿en qué momento usted pensó o se le manifestó la posibilidad de una ligadura de trompa? Nunca, jamás en mi cabeza hubiera pensado en eso. De manera específica, señor Iber, el 1 de enero del 2000, cuando ya se encontraba en el quirófano, se le explicó, se le consultó, se le pidió algún consentimiento para una ligadura de trompa en que vierta el médico principal de esta intervención, que era el doctor Torrico. Jamás me pidieron ninguna consulta, ni a mi marido, jamás me explicaron, nunca, no tuve ningún conocimiento sobre la ligadura de trompas. El médico decidió sobre mi vida, sobre mi cuerpo de una manera tan inhumana. Me dijo las trompas de falopio, ocupó el método anticonceptivo más radical con el método Pomeroy, mutilando mi sueño de volver a ser madre. Voy a hacerle una siguiente pregunta que está relacionada al momento inmediato al que no le habrían dado ninguna o le habrían hecho alguna consulta de este tipo. ¿Hubo algún otro cuestionamiento, alguna interrogación que le hizo el doctor Torrico sobre otro tema que no sea sobre la posibilidad de ligarle las trompas? Las únicas dos preguntas que me hicieron durante todo el proceso fue, primero me preguntaron dónde me había hecho mi anterior cesárea, a lo que yo indiqué que me lo hice en Lima, Perú, porque yo soy peruana. Y la segunda pregunta fue si había tenido complicaciones en la cesárea anterior que me hice, a lo que yo contesté que no, porque yo no había tenido ningún tipo de complicación. Estas fueron las únicas preguntas que me hicieron durante todo el proceso quirúrgico. Gracias. Voy a hacer mención a una afirmación realizada por el doctor Vargas, que estuvo presente durante la intervención quirúrgica. Él manifiesta que en su declaración, mediante la modalidad de affidavit, que de forma detallada, pero también simple, le informaron sobre la ligadura de trompas. ¿Podría decir algo al respecto? Nunca el doctor Vargas jamás me dijo absolutamente nada. Es más, estaba como si fuera un mudo durante todo el proceso quirúrgico y luego del parto. Nunca me dijo nada, ni siquiera tuvo la humanidad o la bondad de decirme cuando sacaron a mi bebé el sexo. Yo tuve que incluso preguntarle a la señorita, a la anestesióloga, que qué sexo tenía mi bebé, porque yo tenía complicaciones, mi bebé estaba en una posición transversa, nadie me dijo el sexo, tuve que consultar por mi cuenta y evidentemente la anestesióloga me dijo que era mujercita. Incluso le pregunté la hora y me dijo que eran las 9:26 de la noche. Gracias. ¿Cuándo se entera y en qué circunstancias en lo que había procedido en una ligadura de trompas? Yo me enteré el día domingo 2 de julio. El día 1 de julio fue mi cesárea cuando yo rompí fuente. En la visita médica que me hizo el doctor Marco Vargas de Raza, él se aproximó y yo le consulté, le dije cómo había salido la cirugía, cómo estaba mi bebé, y me dijo que había salido bien, pero que me habían hecho una ligadura de trompa. Yo le pregunté por qué me hicieron eso. Si a mí nadie me consultó, tampoco a mi marido, y me dijo que era para salvaguardar mi vida futura. Luego yo le dije si acaso yo tenía un peligro o si mi bebé corría algún peligro, y él me dijo que no. Luego cuando vino mi esposo yo le comenté lo que había pasado y él también se indignó. El doctor Vargas, de manera altanera, cuando mi esposo le preguntó, le dijo que sí me habían ligado la trompa y que si queríamos nosotros algún tipo de respuesta por parte del Hospital de la Mujer, que presentemos una nota con una firma de un abogado. Y mi esposo le dijo también que por qué a él no se le había consultado lo de la vasectomía, que por qué directamente hicieron el procedimiento conmigo sin consultarnos a ninguno de los dos, siendo que él podía llevar a cabo la vasectomía. Y cuando
me hizo la visita, me dijo eso, que ya se había llevado a cabo la ligadura de trompa. Yo le pregunté si era normal que a una mujer le hagan una ligadura de trompa sin su consentimiento, porque para mí eso evidentemente no es algo normal. Y el doctor se sorprendió de lo que yo le dije y luego se salió sin decir nada. Y luego a los pocos minutos entró el médico Vargas, agarró mi historia clínica y ya comunicó a la señora y a mi esposo sobre la ligadura de trompas que me habían hecho. Señora Ivette, ¿por qué cree que el doctor Torrico ha tomado la decisión de esterilizarla? Yo considero que es porque soy peruana. ¿Por qué? Porque soy de escasos recursos, soy una persona pobre. Y aquí yo quiero señalar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que este médico me dijo. Dijo que de una manera muy altanera que a ese hospital llegan mujeres todos los días embarazándose, que se embarazan una y otra vez, prejuzgando a las mujeres por su condición de ser mujer, por mi condición de ser mujer, solo juzgándonos por el hecho de querer tener un nuevo hijo. No entiendo cuál es el problema de que yo quiera embarazarme más de una vez, tener un hijo, asumiendo a este médico que tiene el control sobre mi natalidad. ¿Qué derecho tiene él de querer imponer a una mujer como yo, a las mujeres que tenga 1 o 2 hijos? No entiendo qué derecho cree tener. Esa es una decisión bastante personalísima que evidentemente yo ya no puedo tomar sobre mi vida. Gracias. Pasando al tema del proceso, ¿usted cómo describiría todo el suceso en los procesos administrativos y judiciales que usted empleó para buscar justicia? Realmente, estos 16 años han sido una lucha, un sacrificio, mucho dolor. Yo lo resumo como una vía crucis. He visto cómo los médicos en el proceso administrativo se han cubierto unos con otros, tratando de justificar lo que no tiene justificación. Incluso el médico Vargas, a pesar de haber reconocido que el procedimiento de la ligadura de trompas era un acto ilegal, y el doctor Torrico luego tuvo sobreseimiento. La auditoría del Hospital de la Mujer y la audiencia de Ceres ha sido tremendo. Por lo menos la auditoría extranjera que indicó el entonces ministro de la Salud de ese entonces, por lo menos esa auditoría declaraba responsabilidad de parte de los médicos en el procedimiento que me hicieron. Luego quiero señalar también puntualmente cómo se ha visto la discriminación en el proceso administrativo por el hecho de que yo soy peruana. Siempre me han estigmatizado, siempre me han visto como una persona que tiene otros fines o que quiere sacar un tipo de provecho, cuando lo único que a mí me movía era mi convicción de justicia, el hecho de aunque sea, si ya no puedo ser madre, nunca más, pero que la persona que me hizo esto reciba un merecido, solamente quería justicia. Y siempre me han dicho: ¿y usted qué hace aquí? ¿Por qué está en este país? Que yo no tenía nada que hacer en Bolivia, perjudicando a un médico boliviano. Lo que yo he podido percibir es que el médico Torrico se ha encargado de llevar los procesos a lugares lejanos, con el objetivo de que el proceso prescriba o se dilate o hasta se extinga. Así el primer y segundo juicio fueron anulados, porque fue llevado a Copacabana, que para mí desde mi casa hasta Copacabana eran 4 horas y media de viaje, y yo incluso tuve que dejar a mi hija sola en la casa, abandonada, todo por llevar adelante este proceso. Y así fue pasando el tiempo, se extinguió el caso,
Y yo me he quedado con un sufrimiento tan grande, un sufrimiento y una impotencia de que todo esto quede en la impunidad. Por eso me vi en la necesidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y me encuentro aquí, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, con la fe y la poca esperanza que me queda de que se haga justicia y que este acto no quede en la impunidad. Gracias. Señor Ibe, le voy a plantear dos preguntas en relación al petitorio por parte de ustedes. La primera, ¿por qué considera de que se le debe iniciar nuevamente un proceso penal para encontrar responsabilidad dentro de su caso? Porque yo no quiero que esto quede impune, porque yo quiero justicia, no quiero que esto quede en la impunidad. Me impidieron mi derecho de volver a ser madre. La segunda pregunta, ¿por qué pide a la Corte una reparación de carácter económico? Como víctima considero que tengo derecho a una reparación. Como víctima yo considero que tengo derecho a un resarcimiento a las violaciones de mis derechos humanos. Si bien lo que me hicieron no tiene un precio, porque ya no, con todo el dinero que me den yo ya no puedo volver el tiempo atrás y volver a poder tomar la decisión de ser madre. Y este sufrimiento es lo que es fundamental, porque quiero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos siente un buen precedente para que este Estado boliviano y ningún otro Estado vuelva a hacer lo que me pasó a mí con otras mujeres. Gracias, señor Ibe. Señor presidente, hemos concluido. Muito obrigado, senhor representante e senhor Rivera. Agora passarei a palavra à representação do Estado Plurinacional da Bolívia, composta pelo senhor Héctor Henrique Arce Sacunhet, procurador do Estado, Carminha Llorente, sua procuradora e defensa, Israel Campero Mendes, Patrícia Ceballos e Juan Inês Acosta Lopes. Solicito que indique o nome da pessoa que está falando, por favor. Señor presidente, muchas gracias. Honorables jueces, buenos días. Mi nombre es Juan Acosta, representante del Estado boliviano. ¿Me podría indicar usted, ha manifestado que se enteró acerca de la ligadura de trompas gracias al doctor Vargas? Le explico. Al día siguiente, sobre esta ligadura, ¿verdad? Esa es lo que nos acaba de contar, solo para verificar. El día 2 de julio escuché cómo el señor Vargas Terraza, por primera vez, yo me enteré ese día que me ligaron las trompas de familia. ¿Fue iniciativa de él contarle? Yo le pregunté cómo había salido de la cirugía, él me dijo que bien, y luego se puso nervioso y me dijo que me había ligado las trompas. Muchas gracias. Según consta en el expediente, perdón que le hable del expediente, que son los documentos con los que contamos nosotros para este proceso, sus hijas cuentan una historia bastante distinta de cómo se enteró usted de la ligadura de trompas. Ellas cuentan que usted y su esposo se enteraron al leer la historia clínica. De pronto esto, y con el conocimiento, nos puede contar por qué ellas pensarán que usted se enteró al leer la historia clínica y no la versión que usted nos está contando ahora. No, eso es mentira. Eso es mentira. Yo me enteré, como ratifico, a través de Marco Vargas Terraza, del doctor Marco Vargas Terraza. Y lo que pasó fue que cuando dejaron la historia clínica, yo leí lo que él puso con su puño y letra, y eso fue el día 3 de julio. O sea que usted
y su esposo tuvieron acceso a la historia clínica? No sé qué cosas iban a hacer. Dejaron encima de mi cama la historia clínica y yo agarré la historia clínica y lo corroboré. Yo vi lo que escribieron, lo que el señor Vargas escribió, que el día de ayer me habían ligado las trompas. Se le comunicó que usted dice que su mamá se hace la tarea clínica por unos segundos, por una historia clínica. Usted, cuando yo decía que le habían realizado una ligadura de trompas, Dijo que se le comunicó lo que me recuerdo textualmente, pero decía que el día de ayer me habían comunicado que se realizó la ligadura de trompas para proteger mi vida futura, y eso es mentira. muchas gracias. Usted nos cuenta que asistió a varios controles prenatales, y en estos controles prenatales, ¿a usted le realizaron alguna ecografía? Qué bueno que hace esa pregunta, porque justamente la última ecografía que me hizo el señor Marco Vargas Terraza, donde de manera inhumana ni siquiera me entregó la foto de mi bebé, porque me dijo que yo no había pagado por la foto. La única ecografía, la última ecografía que me hizo fue Marco Vargas Terraza, y supuestamente siendo un médico que él y que tantas mil cosas y tantos pacientes tiene, no tuvo la humanidad de entregarme la foto de mi bebé. ¿A usted le informaron en esa ecografía el sexo de su bebé? Lamentablemente en esa ecografía no se podía ver el sexo del bebé. ¿Puede indicar cuando él en esta ecografía que le hizo el doctor Marco Vargas, en donde le manifestaron que su bebé estaba en posición transversa, en qué momento en el embarazo oficial estaba terminado, estaba empezándolo? Cuando usted indica que le dijeron que su bebé estaba en posición transversa, en la declaración, ¿verdad? ¿Es esto cierto? A mí el doctor que me atendió en el control prenatal me indicó que mi bebé estaba en una posición transversa cuando yo tenía 5 meses de gestación. Y al 5.º mes de gestación es que yo tomé conocimiento del estado transversal en el que se encontraba mi bebé, y por eso es que no se sabía su sexo. Usted nos contó ahorita que para el momento en que le realizaron la cirugía, a usted sí tenía consentimiento, sí tenía el conocimiento de métodos de anticoncepción, que incluso ya los había usado en el pasado. Usted utilizó la T de cobre, y ¿cuáles otros métodos de anticoncepción conocía usted o sabía de su existencia al momento que le realizaron la cesárea? En el momento que a mí me realizaron la cesárea, como yo ya he manifestado, a mí nunca me consultaron absolutamente nada sobre el ligamiento de trompa. La pregunta no consiste en la relación con el consentimiento, sino le pregunto a usted, decía que conocía métodos anticonceptivos antes de la cirugía. ¿Qué métodos anticonceptivos conocía para ilustrar a la Corte sobre ese punto en particular? No sé, yo siempre he usado la T de cobre, pero también he escuchado otros métodos como el espiral, por ejemplo, o el calendario, o la inyección en el brazo, pero yo siempre he utilizado y he enfatizado en la T de cobre. ¿En algún momento antes de que se realizara la cirugía, usted pensó o se le pasó por su cabeza realizarse una ligadura de trompas? Jamás, ¿por qué razón lo haría? Jamás, y mi sueño siempre ha sido tener un hijo varón. Ahora no lo voy a poder tener. Decir que usted tenía conciencia de que si se realizaba la ligadura de trompas, ese procedimiento iba a ser definitivo y la razón por la cual usted no podría volver a tener un hijo. Además, ¿por qué cuando una pareja como mi marido y yo debe tomar una decisión tan importante como si decidimos o queremos la ligadura de trompas,
¿Por qué yo no lo podía tomar sola? ¿Por qué no le consultaron a mi esposo? Teníamos que hablarlo en familia, tomar la decisión juntos. No es que a mí me dé la gana si me voy a ligar y punto, y peor que usted tome esa decisión por mí. Manifestando su deseo de tener un hijo varón, aún conociendo el riesgo que le manifestaron los doctores durante la cirugía, frente a lo que está ocurriendo y frente a redes del futuro del embarazo, aún así, ¿hubiera querido quedar embarazada posteriormente? ¿Sabe qué, doctor? No creo, la verdad, que usted no escuche lo que yo estoy narrando, lo que estoy diciendo. Yo he manifestado que en ningún momento el doctor Torrico se ha dirigido a mi persona ni a mi esposo explicándonos, hablándonos sobre algo de la ligadura de trompa. Tampoco el doctor Vargas, jamás me dijeron nada acerca de ello. Yo he tomado conocimiento de que me ligaron las trompas al día siguiente porque vi el historial médico. Com permissão, minuto. Ele tinha a palavra, por favor, prosiga. La palabra, señor presidente. Le pido, por favor, a través de su autoridad, pueda decirle a la gente del Estado que no haga aseveraciones como si fueran hechos probados, en el sentido de que si se le hubiera hecho una consulta dentro de la intervención quirúrgica sobre el consentimiento informado. No hay problema, presidente. Retiramos la pregunta, muchas gracias. Por favor, diretamente as questões. Pode fazer. Gracias, muchas gracias. Señora Ibe, el Estado no tiene más preguntas. Muito obrigado, muito obrigado. Uma digna representação do Estado. Pergunto aos juízes se eles têm perguntas para fazer. Em primeiro lugar, o juiz Patrício Pasminho Freire, por favor. Presidente, solo una pregunta, señora. Durante todo este tiempo, en las distintas instancias judiciales que entiendo usted ha recorrido, ¿el Estado nunca le planteó o le propuso algún nivel de acuerdo? Nunca, para nada. En todo el proceso que hemos llevado a cabo, nunca el Estado se aproximó a querer conciliar o a tener ningún tipo de acuerdo conmigo. Gracias, presidente. Muito obrigado. Peço ao testemunho manifestar ante a corte seu nome, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Edgar Torrico Meller, tengo 74 años, soy del país de Bolivia y actualmente resido en La Paz, Bolivia. Seja bem-vindo. Eu peço novamente ao testemunho que se ponha de pé, por favor. Jura ou declara solenemente que dirá a verdade e toda a verdade e nada mais que a verdade. Sí, juro. Por favor, você pode sentar. Muito obrigado. Senhor Edgar Torrico Meller, pela sua presença, passo agora a palavra à representação do Estado, ao senhor e à senhora Héctor Henrique Arce Zaracueta e a toda a delegação. Sempre peço que indique a pessoa que fará o interrogatório, por favor, com a palavra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor doctor Torrico. ¿Hace cuánto usted ejerce en la medicina? Llevo ya unos 48 años de médico. ¿Y hace cuánto ejerce como ginecólogo? Poco menos, 40 años. Gracias, doctor. Además de lo ocurrido en el caso del señor Ibe, ¿se ha iniciado contra usted algún otro proceso administrativo o penal en relación a su ejercicio? No, nunca ni civil, ni penal, ni Bolivia, que es donde vivo. Gracias, doctor. Vamos a hablar un poco del día de la cirugía necesaria que usted le practicó a la señora Ibe en el año 2000. ¿Qué conocía usted de la paciente en el momento en el que ella llega al hospital? Bueno, antecedentes particulares de la paciente, particulares no. Claro, todo el conocimiento se sale de atender a la paciente, preguntarle el nombre para que conste en la historia clínica,
algunos antecedentes ginecológicos y obstétricos que nos permitan saber cuántos hijos tiene, si sus partos han sido normales, como es comúnmente dicho, si han sido cesáreas o si ha tenido algún aborto, etcétera, etcétera. Y luego preguntarle cuál es el motivo de su llegada al hospital. De ese modo, nosotros realizamos las preguntas a la paciente y nos enteramos cuál ha sido el motivo de la consulta. ¿Quiénes se encontraban acompañándolo a usted en la sala de cirugía? Bueno, en la cirugía, como es de protocolo, estaba mi persona, estaba el doctor Vargas como cirujano en un inicio. Yo como cirujano médico, al lado mío estaba un interno que ejercía el papel de ayudante. A la cabecera, es decir, a un lado de la paciente, estaba la médica anestesióloga acompañada también de su residente, que es decir, un interno. Frente a mí estaba el neonatólogo y bueno, alrededor de toda la sala estaba la señora que ejerce el cargo de circulante, que se encarga de pasar las herramientas y los materiales precisos para la cirugía. Gracias, doctor. ¿Qué dificultades encontró usted en este procedimiento de cesárea en particular? Durante esta cesárea que realicé, me encontré con una situación compleja. Al abrir los planos superficiales del abdomen y acceder a la cavidad abdominal, descubrí múltiples adherencias fibrosas que conectaban con el útero, con la pared abdominal, los intestinos y la vejiga. Estas adherencias dificultaban enormemente el acceso al segmento inferior del útero, donde normalmente se realizan las incisiones en la cesárea. Debido a la complejidad del caso, asumí el control de la cirugía. Procedí a pinzar, a cortar las adherencias, buscando un plano de clivaje, le llamamos, que permitiera identificar y acceder al útero. Ante las dificultades para llegar al segmento inferior y evitar daños mayores a los órganos adyacentes, opté por realizar una incisión en el útero, una zona más gruesa de 2 a 3 centímetros de espeso. Aunque esto implicó un sangrado abundante, logré controlarlo, extraje al bebé con éxito de manera segura y entregué al neonatólogo para su atención. Posteriormente suturé, creo que todos entendemos en la sala que es suturar, el cuerpo del útero en 3 planos debido a su grosor. Al completar la cirugía le expliqué a la paciente que debido a la ubicación de la incisión existía un alto riesgo de rotura uterina en sus futuros embarazos, lo que podría provocar hemorragias graves e incluso poner en riesgo su vida si no recibe atención médica inmediata en esas circunstancias. Con el esposo de la paciente, como el esposo de la paciente no estaba disponible para consultarle, volví a hablar directamente con ella y le propuse realizar una ligadura de trompas para evitar futuros embarazos de riesgo. Ella comprendió la situación y autorizó verbalmente el procedimiento. Con cuidado, identifiqué las trompas uterinas junto con mi ayudante y el doctor Vargas y el procedimiento de ligarla. Una vez completado este paso, limpiamos, aspiramos la cavidad abdominal para remover la sangre acumulada. Reconstruí los planos abdominales a pesar de las dificultades causadas por la ausencia de tejido peritoneal debido a estas adherencias fibrosas que ya había mencionado antes. Finalmente cerré la pared abdominal en sus diferentes capas. La verdad que fue una cirugía muy difícil, pero actué con el mayor cuidado para garantizar la seguridad de la paciente y minimizar los riesgos futuros. Y como había dicho anteriormente, le consulté 2 veces y me dio consentimiento verbal en vista de que su esposo no se encontraba por ninguna parte del hospital ni siquiera otro familiar. Doctor, muchas gracias. Yo creo que hasta ahí ya tenemos ilustración sobre la cirugía, pero como tenemos un tiempo limitado, es muy importante que usted lo ilustre sobre otros puntos a la corte. Solamente para precisar que ustedes mandaron a llamar al esposo de la señora Aide antes
o después de que ella hubiera dado su consentimiento para la ligadura de trompas? No, a ver, yo me acerqué a la señora Ibe para consultarle lo de la ligadura de trompa. Luego mandamos a llamar con el ayudante interno al esposo y en vista de que no estaba, le volví a consultar a la señora Ibe y ella me dio su consentimiento verbal y asintió que se ligara porque entendía que obviamente estaba consciente. Ella tenía una anestesia peridural, que es decir que no tiene nada que ver con su conciencia, solamente es una anestesia local, lo que hace que no sienta nada de la cintura para abajo. Entonces lo hice antes de llamar al esposo. Gracias. Una pregunta, doctor. La realización de la cirugía de ligadura de trompas en sí misma, en las condiciones en las que usted ha encontrado a esta paciente en la sala de cirugía, ¿hubiera podido implicar un riesgo la realización de la cirugía de ligadura, una posterior realización de una cirugía de ligadura de trompas? No, la ligadura de trompas no es una cirugía complicada, entonces ella no va a tener complicaciones postoperatorias. La paciente de tal modo que no hay peligro para realizar la ligadura de trompas. ¿No existía en virtud ninguna de estas adherencias que ustedes habían encontrado? ¿No les habría dificultado de ninguna manera realizar una ligadura de trompas con posterioridad a la cirugía? Podía ser alternativa, sin embargo ella había dado el consentimiento verbal que se les realice la cirugía, pues procedimos a tal y no esperamos a poder realizar la ligadura en un tiempo posterior. ¿Por qué no se le pidió a la paciente que firmara un documento durante la cirugía aceptando, o sea, dando este consentimiento que había dado de manera verbal, que hubiera firmado un documento escrito sobre ese consentimiento? No, pues como usted se puede dar cuenta estando una paciente en plena cirugía con un brazo, con el suero por donde ingresaron los líquidos para el organismo y en otro lado con los instrumentos que utilicen o utilizó el anestesiólogo, primero no hubiera sido posible que firme, ¿ya? Segundo, el quirófano no tiene un documento de consentimiento informado escrito, porque aquí lo que ocurrió fue una indicación médica para realizar la ligadura y además, vuelvo a reiterar, ella autorizó verbalmente que se le realice la ligadura. Doctor, una pregunta. ¿Usted sabe o tiene conocimiento de por qué en la historia clínica quedó registrado que la paciente se le comunicó al día siguiente nuevamente sobre la realización de la ligadura de trompas? Sí. Tengo conocimiento de que en una visita al día siguiente, a los 2 días, era una visita que realizan otros médicos en la sala donde están las pacientes, pues el médico de guardia que estaba de turno le pidió al ayudante, que es el doctor Barda, que le explicara otra vez a la señora que se le había ligado las trompas, así que era por indicación médica, pero no fue esa la primera vez que se le estaba hablando a la paciente. Ella se lo hizo durante la cirugía, es decir, hablar con ella, consultarle, y ella dio el consentimiento verbal por el cual pudimos acceder a hacer la ligadura de trompa. No, pues, de ninguna... Doctor, voy a disculpar. Otra pregunta. Si la señora Ibe, usted le hubiera preguntado acerca de la ligadura de trompas, si ella le hubiera dicho que no la ligara, usted conociendo el riesgo que igual planteaba la cirugía de múltiples adherencias y todo lo que usted nos ha contado hasta ahora, ¿habría procedido a la ligadura de trompas? No, pues de ninguna manera podemos ir en contra de los derechos de la paciente. Y si ella me hubiese dicho, no doctor, no me ligue, no procedía con la ligadura de trompas, siendo presente en las complicaciones ulteriores, no lo hubiera hecho si ella no me hubiera dado el consentimiento. Muchas gracias, doctor. El Estado no tiene más preguntas, señor presidente. Muito obrigado, doutor.
Gostaria agora de passar a palavra aos representantes da suposta vítima. Por favor, digam a pessoa que moça a palavra. Muy buenos días, señor presidente, señor juez. En representación de la víctima, y quisiera realizar algunas preguntas al doctor Torrico. Doctor Torrico, díganos, por favor, ¿cuántos procedimientos de salpingoclasia bilateral ha realizado usted anteriores y posteriores a la señora Ivette? Bueno, no tengo una estadística exacta, pero antes de este caso que lo hemos estado conversando, hemos hecho varias cirugías de este tipo. ¿Alguno de estos procedimientos anteriores o posteriores de salpingoclasia bilateral ha realizado usted solo con el consentimiento verbal? En alguna ocasión, cuando había una indicación médica, luego del consentimiento verbal, que es válido en muchas partes del mundo, que igualmente hemos realizado la salpingoclasia con solo ese consentimiento. Precisamente en base a ese detalle, permítame entender lo que usted dijo y corríjame por favor si no es así. Usted señala en la norma boliviana de la salud MSPS 498, a la cual hizo referencia a la doctora Costas, se denomina anticoncepción quirúrgica voluntaria o conclusión tubárica bilateral en riesgo reproductivo. Y usted no señala que esta norma está referida a una anticoncepción voluntaria, que es diferente a una anticoncepción por indicación médica. Pero esta última anticoncepción por indicación médica deja de ser voluntaria. No, por supuesto que no deja de ser voluntaria. Siempre se pide un consentimiento informado que puede ser verbal en los casos de indicación médica o de urgencia. Usted no tiene un documento para firmar porque en la anticoncepción médica por indicación médica no se exige la firma. No se requiere y se aplica la firma. ¿Esto es evidente? La indicación médica surge como consecuencia de un problema médico durante la cirugía por cesárea. No tenemos en el quirófano un documento que necesariamente tenga que firmar la paciente, como usted lo dice. La norma que habla del consentimiento informado escrito es para pacientes fuera del embarazo, no para pacientes que por indicación médica que surge durante acto quirúrgico de una cirugía como esta cesárea, haya que hacer secundariamente una ligadura. Usted nos señala de que ha participado en la construcción y en la elaboración de esta norma. ¿Por qué razón 16 años después nos está aclarando de que se había hecho una norma solo para el supuesto y no para el otro? Bueno, habría que preguntar a las autoridades de salud de mi país por qué. Es que en muchos países se ha ido desarrollando una serie de normas para diferentes patologías o para diferentes circunstancias que han dado lugar a que un poco lo arreglado para la anticoncepción haya empezado en esta época. En relación a las normas, seguramente usted también tiene conocimiento y le pregunto, en todo caso, si la norma boliviana de salud NBS-NS 0497 denomina anticoncepción quirúrgica voluntaria para mujeres en alto riesgo reproductivo, que fue aprobada mediante la resolución secretarial del 4 de agosto de 1997, vale decir 3 años antes de la intervención de la señora Ivette. Esta norma señala que el consentimiento informado es la decisión de la usuaria para que se realice esterilización quirúrgica voluntaria. Después de haber sido informada plenamente acerca del procedimiento y de sus consecuencias, es necesaria la firma de la usuaria en la hoja de consentimiento, informado constituyéndose la autorización legal para la realización de este procedimiento. Se debe tomar en cuenta que en el momento de la obtención del consentimiento informado, la usuaria no esté sometida a presiones o a factores físicos o emocionales que pudieran afectar su capacidad de adoptar una decisión estudiada y cuidadosamente sobre la anticoncepción. ¿Cómo usted esta norma y está de acuerdo con lo que dice esta norma? Sí, es una norma que existía, la conocía y precisamente, le vuelvo a decir, estaba redactada para aquellas pacientes que voluntariamente, fuera del embarazo,
recurren a un centro médico para pedir una ligadura de trompas. Ahora, resulta extraño de que de esta manera a lo que hago referencia señala de que la firma viene a ser el instrumento, el mecanismo que le va a dar la legalidad a este procedimiento. Pero en esta anticoncepción por indicación médica, entonces no habría un mecanismo para demostrar legalmente que se habría cumplido con este consentimiento. Le tendría que reiterar y decirle esto, ¿no? Hubo un consentimiento verbal de la paciente en ese momento, porque no estábamos haciendo una ligadura de trompas o las trompas fuera del embarazo o antes del embarazo. En el 1 de julio del año 2000, luego del nacimiento de cesárea de la bebé de la señora Ivette, díganos cuál era el riesgo inminente de pelear la vida u otro riesgo inminente de que haya tenido la señora Ivette en el momento de la cirugía, después de la cirugía. No hubo ningún riesgo realmente para que ella pueda perder la vida, porque la cirugía, tanto de la cesárea como de la salpingoclasia, se encontraban perfectamente hechas en base al diálogo. La ligadura en base al consentimiento verbal que otorgó la paciente antes de realizar la ligadura, no había un riesgo inminente de que pierda la vida en ese momento, pero reitero que la paciente dio su consentimiento verbal dentro de la cirugía. En el proceso administrativo seguido contra el Dr. Vargas y contra su persona por el SEDE, conforme a la resolución administrativa 20 quebrado del 02 del 25 de julio del 2002. El Dr. Vargas declaró en el punto 9 de esta resolución que en su declaración de foja 36 del Dr. Marco Vargas indica que la ligadura de trompas era incorrecta y que posterior a la cirugía se debería esperar la decisión de la señora Ivette. ¿Usted está de acuerdo con esta aceleración del doctor Vargas? Señor presidente, con todo respeto, ese testimonio del doctor Vargas no se relaciona con esta afirmación del doctor Torrijos. No se relaciona con la afirmación del señor Vargas. Él testifica sobre su propio conocimiento de los hechos. Luego, esta pregunta está por fuera del objeto de la declaración. Señor presidente, consideremos que esta pregunta es válida toda vez que tiene relación precisamente con la aceleración de contradictorio de lo que está señalando el testigo respecto al procedimiento que se había realizado. Pode responder, mas não é necessário. Sí, como no voy a contestar, te voy a decir que primero no estoy de acuerdo con esa aceleración dicha y tampoco la conocí. Muchas gracias. En todo caso, le vuelvo a decir, esta es la resolución administrativa 20 quebrado 02 del 5 de julio del 2002, en el proceso administrativo seguido por ustedes. En una siguiente pregunta, por favor. En el punto 5 de sus recomendaciones, el Tribunal de la Ética del Colegio Médico de La Paz señala, quinto, parece impropio e injusto pretender sancionar con destitución a un profesional especializado que haya trabajado durante más de 26 años en una institución por realizar un procedimiento establecido en las normas de la gineco-obstetricia para preservar a una paciente de potenciales complicaciones futuras. Esto refiriéndose a su persona. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el riesgo, este riesgo potencial para complicaciones futuras? Exactamente, eso es lo que había dicho. El riesgo podía venir si ella se embarazaba después de la cirugía y no se hubiera realizado la ligadura de trompa. Perfecto. Simplemente un par de preguntas antes de terminar. Usted ha sometido en el proceso penal y en el proceso administrativo y en las autorías médicas que le pidió Ivette a su consentimiento en el acto quirúrgico. Es decir, mientras ella se encontraba en la mesa de operaciones, en esta hipótesis sostenida por usted, no admitida por nosotros, ¿cuánto tiempo le tomó en estas circunstancias realizar el procedimiento para lograr la obtención del consentimiento previo, libre e informado a la señora Ivette? Aproximadamente 10 minutos. Incluyendo la vasectomía del esposo. Sí, le expliqué todos los métodos que existían en 10 minutos, vuelvo a decir. Simplemente para terminar, dos preguntas a raíz de su intervención. En las declaraciones del proceso administrativo y en los procesos, en los procesos administrativos y en los tres que hubieron,
El doctor Vargas señala que no intervino. En cuanto evidenciaron la existencia de adherencia, él se retiró. Entonces, esto no es evidente. Señor presidente, de nuevo, con todo respeto, le está haciendo preguntas al doctor Rico respecto a las declaraciones del doctor Vargas. Está por fuera del objeto de su declaración y de su propio testimonio. Señor presidente, señores jueces, nos encontramos ante la contradicción grave, porque todas las declaraciones del doctor Vargas señalan que no ha estado, pero acá el doctor Torrico le está diciendo que sí ha estado, que sí ha participado en el procedimiento de salpingoplasia bilateral. En este momento no le estoy pidiendo la opinión sobre la declaración del doctor Vargas, le estoy diciendo que si es evidente o no, porque él ha estado en ese momento y en ese lugar dirigiendo la operación. Está bom, sem estabilizar, digamos, uma contradição neste momento, apenas fato, que consideração, doutora Juana Costa, por favor. Señor presidente, insistimos en que se exima de responder la pregunta. Tá bom, vamos abordar questões sem muitos antecedentes, sem muitas ilustrações, e diretamente a questão, como fato do doutor Vargas ter saído do recinto naquele momento. Reformulamos la pregunta, señor presidente. Doctor Torrico, ¿ratifica usted que el doctor Vargas realizó parte de la salpingoplasia bilateral ligando uno de los tubos de la señora Ivette? Claro, él sabe que, como lo dije alguna vez, que se dio consentimiento verbal, procedimos a la ligadura de trompa. Yo lo hice del lado donde estaba y el doctor Vargas del otro lado. Muchas gracias, señor presidente. Señores jueces, la representación descansa. Muito obrigado, doutor Fernando Samprancer. Pergunto aos senhores juízes se desejam fazer alguma pergunta. Inicialmente, juiz Patrício Basninho Freire. Gracias, señor presidente. Usted, en calidad ya de cirujano principal, el protocolo lo dice de alguna manera que tiene que preguntarse de manera verbal, a viva voz, ¿cómo tiene que ser eso? Bueno, no hay ninguna norma escrita que diga que se le pregunte suavemente o a viva voz, pero es lógico que el cirujano habla con la paciente que está echada y explica de tal modo que ella escuche las cosas que quiere que se escuche y le escucha no a viva voz, pero a voz audible, de que ella está de acuerdo con que se haga la ligadura de trompas. Entonces, ¿usted conocía su historia clínica? Sí, por supuesto que sí, pero no, es decir, que no puedo entrar a la cirugía sin conocer por lo menos el nombre, la edad de la paciente, sus antecedentes ginecológicos obstétricos, que es bastante importante, y cuál es el motivo que estaba de esta cirugía de cesárea. Por supuesto que yo, como médico responsable, hice los diagnósticos y determiné que había que hacer una necesaria, y no conocía que ella era de nacionalidad peruana, ella no me lo dijo. Gracias, señor presidente. Obrigado, doutor, muito obrigado. Juiz Basminho, juiz Eugênio Raul Safarone, juíza Elizabeth Oyer Benito, por favor. Muito obrigado, Elisa Betóbio. Pergunto ao juiz Humberto Sierra Porto. Sí, señor presidente, doctor Torrico, muy buenos días. ¿Usted está consciente de que es lo que está haciendo en el tribunal? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Está consciente de que nosotros aquí no le estamos juzgando a usted? Sí, exactamente, soy muy consciente de eso. ¿Había algún beneficio que ganaba usted con practicar una ligadura de trompas en ese momento y no esperar después por qué se hace eso? Por favor, pues,
Yo no ganaba nada absolutamente, estaba actuando en beneficio de la paciente, más bien cuidando el futuro de ella. Recuérdanos que controle qué procesos ha tenido que hacer frente con ocasión de esta situación, de este caso concreto. ¿En qué aspecto el Estado ha hecho investigaciones sobre lo que ha sucedido? Bueno, el primer paso que se ha dado ha sido a nivel de mi hospital, donde se fuera a hacer una autoría, es decir, revisar la historia clínica, escuchar mis declaraciones y las del equipo quirúrgico. Pues ya es un primer paso. Luego, informes que realiza diferentes instituciones, entre ellas Derechos Humanos, las agrupaciones de defensa de la mujer, el mismo Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Me llevan a realizar nuevamente declaraciones y más declaraciones necesarias que finalmente, pese a las auditorías que respaldan mi actitud, pues derivan un proceso penal contra mi persona. En primer lugar, pues el doctor Vargas es excluido de la situación porque estaba, aunque era médico, haciendo su tercer año de residencia, estaba todavía en calidad de estudiante, según las normas de residencia médica. Y luego, pues se realiza en los ambientes jurídicos, a nivel de juez, la situación se realiza en juicio, donde están presentes el juez titular con los jueces ciudadanos, probable de mi país, y yo como acusado con mi abogado. Muy bien, muchas gracias, doctor Torrico. Muito obrigado, juiz Humberto, juiz Mangreco. ¿Dizer alguma coisa? Muy buenos días, doctor Torrico. Buenos días, doctor. Estamos hablando de un salpingo clase bilateral en tipo Pomeroy. ¿Cuál es la diferencia de la salpingoclase bilateral con otras? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es el tipo Pomeroy? ¿Es irreversible? Bueno, hay diferentes técnicas para hacer una ligadura de trompas, pero habitualmente, porque así lo han demostrado los estudios realizados y la medicina basada en la evidencia de tipo Pomeroy, es la técnica más recomendada. Lo que digo es que esta técnica de ligadura de trompas podía ser tributaria de reversible, es decir, una nueva cirugía volviendo a la anatomía de las trompas y extirpando la ligadura. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muito obrigado, juiz Eduardo Ferreira Magrego. Tenho apenas algumas perguntas breves, depois de ter ouvido essas questões aqui. Então, sinal, já foi criticado, né, pelos colegas, indicatório, e eu queria esclarecimentos, mas se não houvesse necessidade de evitar popularmente conhecida ligadura de trompa, e é razoável, né, pensar que a decisão tomada poderá ser classificada no futuro ou naquele momento como uma decisão mais de oportunidade e conveniência tomada pelo paciente do que por necessidade imperiosa. Bueno, la decisión de realizar la ligadura en ese momento fue tomada por mi persona ante las dificultades que existieron durante la realización de la cesárea. De inicio no sabíamos, no había el conocimiento previo de que esta paciente podría requerir una ligadura de trompa. Esta decisión surgió después de la complicadísima operación de cesárea que realizamos. Muito bem. Era comum na Bolívia, naquela época, fazer ligaduras de trompa, e essa cirurgia era comum. En ese momento, tras las explicaciones que daba, era el momento oportuno para realizar la ligadura de trompa. Em termos percentuais, quantas dessas cirurgias de ligadura de trompa
foram realizados apenas com autorização verbal? Sí, se han realizado varios, no solo yo, hay varios médicos que se encuentran con esta situación. En otras pacientes y previo el consentimiento verbal, si la indicación médica exige realización de obras de trompa. Ok. Muito corajoso, né, doutor? O tribunal não tem mais perguntas.